Ven. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Profesora, buenas tardes. Yo sí visualizo. Buenas tardes, profesora. Sí, se ve la pantalla y también se oye muy bien. Buenas tardes, profesora. Muy bien, buenas tardes con todos, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado, ¿sí? La clase pasada y teniendo en cuenta ciertos sí, vamos a tener en cuenta ciertos criterios que debemos de trabajar y practicar en cada una de las sesiones, ¿sí? Que es, ¿sí? Participar, que es muy importante la participación en cada una de las sesiones para así registrar su asistencia y aparte de que les beneficie a ustedes en el registro de una nota adicional, ¿no? Recuerden ello, que es muy importante. Chicos? Sí, muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a recordar, sí, la corriente literaria trabajada la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué corriente literaria se trabajó la clase pasada? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. ¿No? A ver, ¿qué es lo que recordamos y cómo lo podemos diferenciar de la actual corriente literaria? ¿Ya? A ver, Maribel, levantaste la mano. Buenas tardes, profesora. En la Buenas. clase pasada hemos tratado del Renacimiento, que es un movimiento cultural originario de Europa y que fue un periodo de la transición entre la Edad Media, en los inicios de la Edad Moderna. Muy bien, es una etapa de transición, ¿no? El Renacimiento, ¿qué características posee dicho movimiento? ¿Qué características o cómo yo lo diferencio de las demás? Racionalismo y orden. Ya uno es la razón. A ver, ¿en qué se centra el Renacimiento?
¿En qué se centra, chicos? A ver, ¿quién recuerda? El Renacimiento. Profesora, se centra en el fruto del humanismo. Ujú. Ya, el humanismo se van acercando. Es fruto de ello, pero ¿en qué se centra? En la concepción del hombre y del mundo. Muy bien. El centro de atención es el hombre. ¿Ya? El centro de atención es el hombre. Gira en torno al hombre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sabemos muy bien que cada corriente literaria viene trabajando diversas, se podría decir, inspiraciones, ¿no? Entonces el Renacimiento se va a centrar en el hombre, ¿ya? Ahora, entonces la razón y el hombre, ¿no? Que va a girar en torno a las historias, va a ser dos de las características muy importantes de este movimiento literario. ¿Qué otra característica más se resalta? En el campo de las artes también, Miss, de la antigüedad. Ya se desarrolla en el campo de las artes. Y también la contemplación a la naturaleza, ¿no? Ujú. Muy La bien. ciencia y filosofía. Claro, pero hay una característica muy importante que resalta dentro de esta época, porque ya el Renacimiento es otra forma de ver la literatura. Los cambios importantes. Los cambios importantes. La invención de la imprenta también, Miss, en el año 1450, ¿no? Claro, la invención de la imprenta. Entonces, debido a ello, los textos que van a escribir durante esta generación van a seguir cumpliendo la función de entretener. Ese será el objetivo. Con ese objetivo se escriben los textos o hay algo en particular. La revaloración de la Cultura. significa mucho durante esta época, ¿ya? Recuerden ello, ¿debido a qué? Debido a su manifestación cultural, ¿no? Hasta el momento se da a conocer ciertas determinaciones en base a cómo es el comportamiento. A ver, un momento, por favor. ¿Sí? Entonces, les mencionaba que va a haber dentro de sus características una revaloración cultural. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los textos se va a desarrollar un poco más sobre la sociedad a la cual van a pertenecer, ¿ya? Y una cierta valoración, ¿sí? De la naturaleza, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora, ¿a quién tenemos como máximo representante de esta corriente literaria? Garcilaso de la Vega, profesora. Tomás También Dante Alighieri, profesora.
Utopia, Nicolás Maquiavelo, El Príncipe y Ludovicio Oriosto, Orlando Furioso. Ya, muy bien. Pero ¿de quién hablamos la clase pasada? ¿Quién nos da a conocer al Renacimiento? Dante Alighieri, profesora. ¿Dante Alighieri? ¿Será Dante Alighieri? Dante Alighieri no es, no forma parte del Renacimiento. Garcilaso de la Vega, profesora. A ver, la clase pasada hablamos de un escritor que nos da a conocer al Renacimiento, ¿sí? Con su obra llamada Romeo y Julieta. William Shakespeare, ¿eso, profesora? William Shakespeare, ¿sí? ¿Sí? William Shakespeare, ¿sí? De él vamos a hablar, ¿ya? O hemos hablado, ¿no? Él nos narra la historia de Romeo y Julieta. ¿En qué se enfoca la historia de Romeo y Julieta, chicos? ¿Qué nos cuenta Romeo y Julieta? ¿Qué nos narra? Una Sobre la historia de amor. manipulación. ¿Ya? ¿Qué historia de amor, chicos? Historia de amor dramático y trágico, profesora. ¿Ya? ¿En qué se enfoca? A ver, ¿quién me podría narrar un pequeño extracto de la historia de Romeo y Julieta? Romeo y Julieta se amaban, pero sus familias no, o sea, se odiaban entre sí, entre familias, y por eso es que no podían tener o sea, no podían casarse, ¿no? Y por eso es que ellos toman la decisión de quitarse la vida, algo así. Exacto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver el uso del raciocinio, ¿no? Y donde el hombre es el centro de atención de esta pequeña historia, ¿no? De pequeño drama. Ahora, en base a ello, vamos a hablar de esta corriente literaria muy diferente a lo que es el Renacimiento, que es el famoso neoclasicismo, ¿ya? El neoclasicismo, ¿sí? Es un movimiento literario con una vuelta a la antigüedad, ¿no? Una vuelta a las formas clásicas. Es por ello que de ahí deriva el nombre de neoclasicismo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque da una vuelta a las costumbres clásicas griegas, ¿no? Va a tener un poco de influencia dentro de sus manifestaciones literarias, ¿sí? Ahora, el neoclasicismo es creado en Francia, ¿sí? Durante la etapa dorada en el siglo XVIII. Es conocido con el famoso nombre del siglo de las luces, ¿no? Ya que va a ser una etapa de cambio de evolución, ¿no? Ya que venía del Renacimiento, una etapa en la cual ya las ciencias o la filosofía se venían manifestando, ¿no? Ya tenía
un avance respecto a ello. Entonces, debido a que forma parte del siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, es el siglo de realce, de evolución, ¿sí? De ciencia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque coincide con el famoso, sí, Revolución Francesa. Y sabemos que cada cambio, cada evolución, sí, que se va a desarrollar, va a traer beneficios, tiene su pro y contra, ¿no? En cuanto a a la cultura, a la sociedad en el cual se desarrolla ello, ¿ya? Ahora, por eso es que va a surgir un pensamiento ilustrado, ¿no? Es conocido como el pensamiento ilustrado, ¿no? Que es la concientización al pueblo francés, ¿no? Acá ya recuerden que en el Renacimiento había una revaloración de la cultura, ¿no? De la corriente o de la sociedad de esta época, ¿no? Entonces ya en el neoclasicismo ya no solamente se va a escribir con el fin o con el objetivo de entretener al pueblo o a la sociedad, ¿no? Como se venía desarrollando, sino se va a escribir con el objetivo, ¿sí? De concientizar, educar al pueblo, ¿ya? Ese va a ser el objetivo, ¿sí? Ahora, ¿por qué va a surgir ello? ¿Por qué? Porque van a haber diversos o diversas ideas, ¿no? De diversos grupos de intelectuales, ¿qué quiere decir? De diversos pensadores que van a formar diferencias, o mejor dicho, diferentes formas de pensamiento, ¿no? Entonces, debido a ello, se va a resaltar muchos, se podría decir, muchos formas y técnicas de presentar a la literatura, ¿no? Van a destacar tres aspectos fundamentales y es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta y lo recuerden, ¿sí? Uno, la razón, predomina la razón, el realce de la razón, ¿sí? La ciencia, ya que es una etapa de, se podría decir, de ilustración de intelectuales, debido a que va a haber mucho avance científico durante esta época, entonces va a ser una variante pronominal, o mejor dicho, se podría decir algo, una característica muy importante dentro de esta época. ¿Por qué? Porque la temática general de las historias va a girar en torno a formas de pensamiento, ¿no? La razón, la ciencia y el progreso van a ser hitos muy importantes durante la temática general de la literatura, ¿no? La discriminación a las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza va a ser otro de la temática general, ¿no? Ellos van a discriminar, o mejor dicho, van a oponerse, ¿sí? Mucho al pensamiento religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque abusaban muchas veces de la sociedad a la cual pertenecían, ¿no? Y la exagerada, o el exagerado privilegio de la nobleza que poseía dentro de esta época, ¿no? O sea, una crítica en cuanto a esta manifestación, ¿sí? Hasta ahí, dudas y consultas referente al tema, chicos.
¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos, referente a la forma y a la manifestación literaria de esta nueva corriente literaria? Ninguna, bueno. A ver, seguimos. Entonces, entonces el pensamiento ilustrado se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a predominar la razón, la ciencia y el progreso, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué estilo va a presentar los textos literarios de esta época? ¿Qué temática va a tener? Primera característica. El estilo del neoclasicismo va a perder protagonismo con la aparición del romanticismo, ¿no? Ya que acá va a predominar mucho la razón, va a predominar la razón, la ciencia, ¿sí? El afán intelectual de la sociedad, ¿sí? De querer seguir aprendiendo, ¿sí? El cual dentro del romanticismo se deja de lado ya ahí, ¿no? Ya no tiene un pensamiento, sí, ilustrado, sino un pensamiento subjetivista, ¿sí? El cual va a tener tres características primordiales, ¿no? Que va a estar llena de esteticismo, ¿sí? Va a tener estética en cuanto a la redacción de los textos, va a tener cierta sencillez, ¿no? Para que se pueda comprender. ¿Sí? La sencillez en cuanto a su manifestación literaria, ¿no? Y la simetría en cuanto a la redacción de los textos, ¿no? Acá las obras se van a basar en cuestiones sociales, ¿no? En cuestiones de la sociedad, ¿no? Donde ya se va a narrar hechos respecto a la sociedad a la cual pertenecía, ¿no? Del día a día, ¿no? Diversos sucesos que se desarrollaban en el día a día, ¿ya? Se basa la razón y el objetivo de la libertad, ¿no? De buscar esa libertad de expresión, ¿no? Y deja de lado los sentimientos, ¿no? Los sentimientos, la manifestación subjetivista dentro de esta época, ¿no? Acá ellos tratan de plasmar, ¿sí? Un pensamiento mucho más objetivo donde la razón va a predominar durante esta época, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que deberíamos de rescatar de este movimiento literario?
A ver, chicos, ¿qué característica debemos de rescatar de esta corriente literaria para diferenciarlas de las demás? ¿Qué características será? ¿Cómo yo lo diferencio? Por ejemplo, en el Renacimiento, ¿sí? Se centra en el hombre, ¿no? Y es una característica muy importante dentro de esta época, ¿no? El pensamiento humanista dentro de esta época. Entonces, dentro del Renacimiento, ¿qué es lo que yo debería de resaltar? A ver, Nélida, Liz, Elizabeth, Analí. Podría ser la razón, la libertad de expresión. La razón, la libertad de expresión, ya. ¿Qué más? Hay una característica muy importante. ¿Se Salí- podría rescatar la discriminación a las ideas religiosas, profesora? Ya, muy bien, la discriminación en las ideas religiosas. Pero también recuerden que en el neoclasicismo se desarrolla la concientización al pueblo francés. ¿Qué quiere decir? Que ya no se escribía para entretener al pueblo, sino ¿para qué? para concienciar. Para 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 educar. educar. educarlo. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y chicos? Muy bien. Para diferenciarlo de las demás corrientes literaria. Seguimos. Ahora, recuerden que cada movimiento literario es considerado como un movimiento artístico cultural. ¿Por qué se le predomina de esta forma? A ver, ¿quién recuerda? ¿Por qué es considerado un movimiento artístico cultural? Por la arquitectura, profesora. ¿Será por la arquitectura? La simetría. A ver, es considerado un movimiento artístico cultural. ¿Por qué? Porque no solamente se manifiesta en la literatura, sino en dónde más. ¿Mm? A ver, es un movimiento artístico cultural porque se da a conocer en todas las artes, ¿ya? En todas las artes, no solamente en la literatura, sino en todos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? En la pintura, en la música, en la arquitectura, se da a conocer, ¿sí? ¿Dejo entender? Sí, profesora. Sí, hay que tener eso en cuenta, chicos, ¿ya? Hay que resaltar eso.
¿sí? Entonces, la manifestación de las características que se les ha presentado, ¿sí? No solamente van a ser para la literatura, ¿no? La temática general va a estar en base a todas las artes, ¿ya? Entonces, una de las artes es la arquitectura, ¿no? Que va a presentar elegancia, sobriedad y exceso de detalle, ¿no? Entonces va a presentar dentro de sus construcciones cierta elegancia, ¿ya? Y sobriedad en cuanto al uso de colores, de diseño y el exceso de detalle. ¿Ya, chicos? Entonces es muy importante determinar ello. Ahora, en la pintura va a haber una gran carga social, ¿no? ¿Qué quiere decir carga social? Que va a depender de ello, ¿sí? La temática general que se va a presentar durante esta época, ¿no? Recuerden que aquí ya los escritores también van a manifestar, ¿sí? Su literatura con la temática de dar a conocer, ¿sí? Cierta determinación social y vivencias del día a día, ¿no? Entonces, en la pintura también se va a manifestar de dicha forma, ¿ya? Va a haber simetría en el uso y la forma, el aumento del uso de los colores, ¿no? En base a los tonos oscuros que se va a desarrollar dentro de esta época, ¿ya? Los tonos oscuros va a ser bastante llamativo. También va a depender ello, ¿por qué? Por la carga social y la temática social que se desarrollaba durante esta época, ¿no? La literatura, en cambio, va a dejar su carácter intimista, ¿no? Va a formar y educar a los ciudadanos, ¿no? Va a tener ese afán, ¿sí? De instruirlos, ¿no? No solamente ya entretenerlos, sino de instruirlos, de educarlos, ¿no? Por eso es que la mayoría de las manifestaciones literarias van a ser ensayos, ¿no? Informes. Entonces, por eso es que los escritores van a ser ensayistas y críticos, ¿sí? Ahora, aquí ya se va a recuperar algunas prácticas, ya que el objetivo de esta literatura va a ser el de educar al pueblo, el de educar a la sociedad. Entonces aquí, por ejemplo, la fábula va a recuperar esa importancia que tenía en la antigüedad, ¿no? Porque recuerden que la fábula, al finalizar el texto, ¿qué nos deja? Profesora, una fábula al finalizar el texto siempre nos deja una moraleja. Una moraleja, Una, exacto. mo- Una una enseñanza, profesora. enseñanza, ¿ya? Entonces, en base a ello, ¿no? Entonces, por eso es que la fábula, ¿sí? Va a recuperar la importancia que tenía, por ejemplo, dentro de la literatura clásica, ¿no? Una literatura bastante correcta e impecable, ¿no? Aquí, para los escritores neoclasicistas, van a indicar que ellos consideraban de que cada género debe de estar separado y mantener sus propias características, ¿no? Debe de ser de forma independiente y debe de presentar un arte aristocrático que va a estar influenciado por el gusto francés, ¿no? Ya que hay una cierta revaloración de la cultura, ¿ya? En ello va a depender, ¿sí? Entonces, ¿qué géneros neoclásicos se va a desarrollar dentro de esta época? La lírica y el teatro van a ser dos manifestaciones literarias muy importantes durante esta época. Por ejemplo, en la lírica
la Escuela de Salamanca se va a preocupar por el equilibrio entre la expresión y el contenido, ¿no? Aquí van a cultivar diversos temas morales, ¿no? Con un gran evidente y afán didáctico dentro de esta época, ¿no? Ya en el teatro se va a insistir en que haya una didáctica y moralizante, lo cual va a proponerse la reducción del número de personajes, ¿no? Aquí en el teatro barroco, por ejemplo, va a haber demasiado para el gusto de los neoclásicos, ¿no? Va a ser excesivo para el gusto de los neoclásicos. Entonces ellos van a tratar de cambiar y mejorar ello, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta, en la que un rey tenía todo el poder, y se pasa al sistema republicano, en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial, con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano.
Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, ¿se comprendió mejor? Se comprendió mejor la manifestación literaria dentro de esta época, ¿verdad? Uno de los grandes manifestantes de este movimiento literario va a ser Molière, ¿no? Molière en sí, va a nacer en París el 15 de enero y fallece, sí, en París también el 17 de febrero de 1673, ¿no? Él en sí no se le denomina o es conocido como Molière, pero su nombre verdadero es Jean-Baptiste Chateaubriand, ¿no? Él tiene una estrecha relación con el teatro, entonces él va a resaltar por su forma de manifestación en el teatro, el cual inicia en el año 1643, cuando él firma junto a los Bajart comediantes el acta de la constitución del Ilustre Teatro, ¿no? Que va a pasar a dirigir, sin mucho cierto, un año más tarde, ¿no? Durante 5 años. Aquí Molière deja la capital francesa para ser actor, el cual, volviendo en el año 1650 a hacerse cargo de la compañía, pronto va a cobrar fama sus farsas y obras cómicas, ¿no? Siendo instalados por el rey francés en el Teatro de Petersburgo. Aquí sus obras van a tener mucha popularidad, ¿sí? El cual va a seguir la máxima de corregir las costumbres riendo, ¿no? Lo cual, junto con la protección real, va a hacer que Molière se gane diversos enemigos, entre los que van a ridicularizar a las obras, ¿no? Ahí, en el año 1664, él es nombrado responsable de las diversiones de la corte, ¿no? Y ese mismo año se va a estrenar la obra El Tartufo, ¿no? Que es una obra crítica con la hipocresía, ¿no? La hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque narra la historia de un ser creyente, ¿sí? Muy, se podría decir católico, pero a la vez es un ser hipócrita, ¿no? Que usa como pantalla, se podría decir, su creencia, ¿no? Aquí él tiene mayor realce con su obra Tartufo, el cual llama, o mejor dicho, nos narra la historia de un ingenuo padre de familia, que es Orgón, que cree en la sinceridad de Tartufo, ¿no? Que se hace pasar, sí, por un hombre piadoso y muy ejemplar, el cual, aprovechando la ciega admiración que va a despertar en Orgón, consigue que éste le conceda la mano de su hija Elvira, ¿no? El cual la esposa ya había notado la hipocresía y la falsedad de su autor, de Tartufo, e intenta disuadir
¿no? A Orgón sobre esta idea, ¿no? Pero aquí Tartufo va a tomar como oportunidad a esta ocasión y hacerle una declaración amorosa a Damis, ¿no? El cual ha observado la escena y lo revela a su padre de esta actitud que tiene Tartufo, ¿no? Pero Orgón no cree. Entonces, Damis junto a su esposa de Orgón planifican una estrategia para que Orgón logre diferenciar e identificar la actitud real de Orgón, ¿no? Sí, y ante esta evidencia, Orgón bota a Tartufo de su casa, pero este se vale de que tiene papeles comprometedores y que la casa le pertenece, ¿no? Pero ya previamente a ello, ya Orgón había actuado de forma racional con la justicia, ¿no? Y queda en descubierto la catadora real de Tartufo, ¿no? Porque con la justicia se había indicado que él era un criminal buscado, ¿no? Entonces, gana doble la justicia. Hola a todos y bienvenidos a AT. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgón. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgón, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgón, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgón de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgón no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgón, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo. No lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgón esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgón anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgón. La diferencia de edad es mucha. Orgón no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorine, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgón cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgón, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorine los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgón sobre esto, a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgón también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgón. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgón lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgón le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmire es la única que logra convencer a Orgón de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también.
En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey, y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que les pueden surgir a partir de la lectura del libro, haciendo clic en el video que se encuentra en pantalla. Si te gustó y sirvió este resumen, no te olvides de suscribirte, compartirlo y dejarlo me gusta. También recordad que puedes aportar al canal en Cafecito, Patreon o siendo miembro en YouTube, donde podrás encontrar recompensas y tu ayuda serviría para mejorar la calidad de los videos. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. Entonces, en base a ello podemos ver lo resaltante sobre la manifestación literaria de esta época, ¿cierto? Entonces, recordemos, ¿qué característica es primordial referente al neoclasicismo? A ver, Analí Marcelino, ¿me escuchas? Anneli. Sí, profesora, buenas tardes. A ver, Annalí, ¿qué características resaltamos entonces del neoclasicismo en base a la obra, al texto que acabamos de analizar? Annalí. Sí, profesora, estaba ocupada en otra cosa, no le presté mucha atención, disculpe. Bueno, no te preocupes. ¿Veía nevado? Fue una época en la que el ser humano se interesa en la razón, muy bien, yo sé. La razón y el conocimiento. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, claro. En la época del neoclasicismo, su objetivo principal va a ser que debe de predominar la razón, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros resaltemos. ¿Ya, chicos? Es muy importante. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Bueno, al parecer ninguna. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.